Muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Para todos aquí en Familia Cristiana y para los que nos ven en redes sociales, sean bienvenidos. Hoy tenemos nuestro cierre de serie, nuestra serie de conectarnos con Dios. Y nuestra enseñanza hoy va a estar dedicada al privilegio de servir a Dios. Nuevamente, el privilegio de servir a Dios. Y tengo unas imágenes para ustedes y quiero que por favor la puedan ver. Tengo varias personas de la Biblia. Y quisiera preguntarles a ustedes, oiga, ¿qué fue primero? ¿El plan o la creación? Quiero que vean la imagen que tengo para ustedes. El primero es Moisés. ¿Quiénes han visto alguna película de Moisés o quiénes saben quién es Moisés, cierto? ¿Cuál fue el propósito de Dios de escoger a Moisés? O sea, ¿cuál fue el plan que Dios le dio a Moisés para que Moisés pudiera servirle a Dios? Si damos cuenta, él fue escogido ¿para qué? Para llevar al pueblo de Israel del cautiverio, ¿a dónde? A la tierra prometida. Y Dios lo preparó durante 40 años siendo príncipe de Egipto, y luego 40 años en el desierto, 80 años, y luego 40 años estuvo en el servicio de Dios al pueblo de Israel. Y vimos cosas asombrosas. Muchos de nosotros como hombres vemos las cosas, milagros o señales, pero yo creo que eso es el resultado de lo que Dios hace en nuestras vidas. Así que vemos que Moisés, Dios lo escogió para liberar y guiar el pueblo de Dios durante todo el tiempo que estuvo en el desierto, hasta que llegaban las fronteras de la tierra prometida. La siguiente imagen tenemos a María. Oh, María, jovencita de 15 a 17 años. ¿Cuál fue el plan o por qué Dios escogió a María? ¿Quién puede decirme? No, la madre de Dios. Por supuesto. ¿Sí sabe qué responsabilidad tenía María? O sea, solamente el hecho de tener un bebé es una gran responsabilidad. Ahora imagínense en la cabecita de una niña y dice, no solamente es mi bebé, es el hijo de Dios que yo estoy cuidando. O sea, si me enferma de gripa, tengo que tener mucho cuidado, ¿cierto? Si se me cae o se me rompe un huesito, alguna cosa, mucho más cuidado. No quiere decir que otros niños sean menos que Jesús. Pero ¿cómo sería la forma en la cual María tuvo decir, Dios me escogió a mí para poder levantar al Hijo de Dios, para criarlo, para enseñarle, para protegerlo, para guardarlo, para guiarlo? O sea, qué gran privilegio. Dios hecho hombre, creciendo durante 9 mesecitos y luego llevarlo y luego verlo crecer como un hombre maduro y ver cómo Él enseñó a multitudes. Pero si no hubiera estado María, ¿cómo hubiera nacido Jesús? Si no hubiera sido María, ¿cómo Jesús pudo haber tenido una guianza con José, su padre o su padrastro? ¿Cómo pudieron tener una familia? Si vemos que tenemos diferentes propósitos que Dios creó de antemano para nosotros. La siguiente imagen que tengo para ustedes es ¿quién? ¿Quién puede adivinar? Pablo. ¿Cómo un hombre siendo tan estricto a la ley, un hombre que persiguió e hizo que muchos cristianos murieran, cómo un hombre como estos Dios lo utilizó, lo sacó de esa oscuridad intelectual y también de su práctica como hombre y lo llevó a ser uno de los hombres que promulgó el evangelio a todos los gentiles? O sea, estamos hablando de un hombre que persiguió la iglesia, hizo que muchos cristianos dejaran sus casas, fueron esparcidos por muchas áreas del mundo y al mismo tiempo ayudó a que varias personas murieran por la causa de Cristo. O sea, Él diseñó el plan para que muchos cristianos murieran, pero Dios los cogió de esa oscuridad y lo llevó a servirle en la luz. Su propósito, Dios lo cumplió. Tuvo 3 viajes misioneros, abrió muchas iglesias y enseñó a muchas personas, tanto que hoy en día el 70% del Nuevo Testamento proviene de las enseñanzas de este perseguidor de cristianos, de Pablo. Para los que no saben, un dato curioso, la palabra Pablo significa pequeño. Ahora, tenemos la siguiente persona, Noé. Todos hemos escuchado historias de Noé, ¿cierto? En la escuela dominical, como películas, programas de televisión. Pero yo quiero que vea lo siguiente. Dios escogió a Noé, ¿para qué? Para preservar su creación, para preservar la humanidad. Pero yo creo que Noé fue una persona tan, pero tan obediente en fe,
Porque puede imaginarse durante 100 y pico de años, Noé construyendo un arca enorme como esa, con sus 3 hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, construyendo durante 100 y pico de años, y toda la gente diciéndole: oiga, aquí no hay agua, no ha llovido lo que tenemos de existencia, ¿quieres llover? El mar, el agua, ríos, ¿dónde va a poner eso? Durante 100 y pico de años fue puesto como un loco. Pero cuando llegó el momento del diluvio, paticas para qué las tengo, ¿cierto? ¿Y pudieron entrar? No. Pero eso fue lo que hizo estas personas, y creo que podemos durar horas de ver personajes de la Biblia de cómo fueron guiados por Dios y fueron un privilegio, tuvieron el privilegio de servir a Dios. Por eso quiero decirles que no somos como que, ay, vamos a crear a Jonathan y luego ¿qué lo pongo a hacer? Ay, yo no sé, alguna cosa ahí, mientras que va creciendo le pongo un plan. Dios no es así. Dios no es desordenado. Dios creó primero el plan y nos creó a nosotros, y ese es tu propósito. Así que Dios definió un propósito para ti, queridos amigos. Ahora, ¿sabe qué tienen en común Moisés, María, Pablo, Noé y cualquier otro gran seguidor de Dios? Que todas estas personas lo hicieron por fe. Por eso la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. No, ellos no hicieron todas estas cosas, no tuvieron el privilegio de servir a Dios porque sus acciones hacían de que Dios los quería más. No, ellos sirvieron a Dios porque su fe hacia su Creador, su fe hacia su Salvador, los motivaba a seguir adelante cada vez y cada vez más. Es decir, que la fe los hizo confiar para después, ¿qué? Hacer. Y quiero que tengan en cuenta esto. Por eso el eje central de nuestra enseñanza es: servir a Dios no es una opción. Para aquel que lo conoce, ¿es un qué? Es un privilegio, una oportunidad, un estilo de vida, queridos amigos. Déjenme repetirles nuevamente nuestro eje central. Servir a Dios no es una opción para aquel que lo conoce. Es decir, si usted conoce a Dios, Dios tiene un plan para ti. Desde antes de la fundación del mundo. No es como que llegas a la iglesia y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Para qué sirvo yo? No sé. No. Pero también servir a Dios es un privilegio. No todo el mundo puede servir a Dios. Es una oportunidad de crecimiento. Es una oportunidad para poner tu fe en práctica. Pero al mismo tiempo es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es una forma en la cual diariamente tú tienes la convicción de decir: oiga, aunque ahorita muchos amigos deberían estar en Capachos, no lo voy a estar en una reunión para crecer más en Dios. Aunque ahorita la gente, por ejemplo en Villavicencio, ahorita hay una carrera 5K y hay mucha gente allá en esa carrera, pero yo vengo acá a escuchar la palabra de Dios, y se vuelve un estilo en el cual es una necesidad buscarle a Él. Y tengo un salmo muy hermoso para ustedes. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla conmigo. Vamos a Salmos capítulo 105, vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 6, ¿ok? Y de entre este salmo vamos a ver qué privilegio tenemos para servir a Dios. ¿Por qué es privilegio servirle? ¿Están conmigo? Muy bien, Salmos capítulo 105, versículo 1 al 6, dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dar a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, habla de todas sus maravillas, gloriados en su santo nombre, alégrese en el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová en su poder, buscad siempre ¿qué? Su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh, vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. En este salmo, queridos amigos, quiero hablarles 3 puntos específicos que todos tienen en su bosquejo. ¿Sí o no? Levanten la mano si tienen su bosquejo. La tenemos. Muy bien. Y vamos a ir durante 3 puntos, pero cada punto de este bosquejo te va a hablar de ese privilegio de servir a Dios desde el área exterior, desde el interior y de convicción. ¿Están conmigo? Así que vamos a empezar
hablar sobre el exterior. ¿Qué es lo que debe demostrar ese privilegio de servir a Dios? Aquí, punto número 1, sirvamos a Dios. O sea, el solo privilegio de servir es servirle a Él. Y cuando hablamos de servir, ¿cómo podemos servirle? Entonces el punto A dice, sirvamos con nuestra alabanza. Sirvamos a Dios. Pero ¿cómo así, Jonathan? No estamos hablando que servir a Dios es solamente hacer. Es decir, ayudo en la iglesia con las sillas, ayudo en CFX con una enseñanza, o de pronto apoyo en multimedia, o apoyo cantando, lavando, o ayudo a acomodar a las personas en la iglesia. Es parte, pero no es todo lo que indica la palabra servir a Dios. Bíblicamente, el hecho de servirle a Dios, ser utensilio hacia Dios, número 1, va con nuestra alabanza. Punto A, con nuestra alabanza. Y miren lo que dice el versículo 1, la parte A, dice, alabad a Jehová. Y en el versículo 2, también en la parte A, dice, cantadle salmos. Ok, Jonathan, ¿qué es alabanza? Voy a darle 2 definiciones. Y si usted quiere, puede colocarla ahí pequeñita en el punto A. Si le pregunto a la Real Academia Española, ¿qué es alabar? Es el reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona, en este caso sería ¿quién? Dios, de una cosa mediante expresiones o discursos favorables. Para la lengua española, alabar es un reconocimiento de los méritos y cualidades que Dios ha permitido, ha hecho. ¿Mediante qué lo hacemos? Mediante expresiones. ¡Wow! ¡Qué grande es Dios! Oiga, yo no me asombro de todas las cosas que Dios hace en mi vida en esos 38 años que yo, Jonathan Céspedes, tengo. Es una forma de expresar, es un discurso. ¿Sabías que Dios ha sido bueno toda tu vida? ¿Sabías que Dios ha hecho eso contigo? ¡Wow! Alabanza para Dios. ¡Qué bueno es Dios! Es una pequeña forma de expresar. Bíblicamente, si yo tomo la Biblia y lo condenso en una parte teológica, la alabanza es un acto de gratitud. Quiero que usted lo pueda escribir. La alabanza es un acto de dar gracias. La alabanza es un acto de gratitud. Es decir, que el ser humano para Dios, que Dios hace todo, ha hecho que la vida del ser humano tenga un propósito en sí mismo. ¿Qué tanto le das gracias a Dios? ¿Qué tanto te permites tú decirle gracias a Dios por las cosas que ha hecho en mi vida? En la forma como tú has podido conectar. Ahora, si hablamos que la alabanza es una forma de gratitud, ¿por qué a algunos cristianos les cuesta levantar, aunque sea 3 milímetros, sus manos para decir, oiga, es una forma, una expresión de decir gracias? Y no quiere decir que si lo levanta, ya eres un completo alabador de Dios. No estoy diciendo eso. Pero hay momentos en el cual, oiga, démosle gracias a Dios. ¿Cómo es esa relación con Dios que ni siquiera tu cuerpo puede expresar esa gratitud? ¿Has podido experimentar las cosas que Dios ha hecho en tu vida? Y no estamos hablando es que mi forma de ser es parco. Vea, yo considero que si una persona tiene una relación con Dios personal, es una persona agradecida. Y no quiere decir, porque algunos se van para el extremo de que una persona agradecida tiene que levantar las manos constantemente, gritar, saltar, porque yo también puedo actuar, hacer eso. Pero estoy hablando más de una actitud de corazón, pero tu físico debe expresar eso. Tu físico debe expresar esa sonrisa, tu físico debe expresar esa alegría, tu físico debe expresar de alguna manera, tu rostro, tus manos, tu cuerpo debe expresar de que estás agradecido con Dios. Es imposible pensar que gracias a Dios, pero estás todo el tiempo así. No, eso no es correcto. Hay una cosa que no está expresando lo que está en tu cabeza, en verdad, con tu parte física. Cuando decimos que nuestra alabanza, alabamos a Dios, entonces podemos decir que es una demostración de la admiración, del amor, del efecto que Dios ha hecho en tu vida. Una persona que está sirviendo a Dios puede alabarle a Él cuando siente
que el amor de Dios ha tocado su corazón. Cuando siente que la paz de Dios ha tocado su vida. Y no importa la edad que tengas. No importa si tienes 13, 14, 15 o 50, 100 y pico de años. Yo alabo a Dios de forma de que agradezco lo que Él ha hecho en mí. Entonces, ¿por qué te cuesta alabar? ¿Por qué te cuesta alabar a Dios? ¿Y sabes qué pienso yo? Que todo se basa en la relación. La forma de lo que Dios es para ti determina tu agradecimiento. Yo creo que un cristiano puede alabar a Dios libremente si el amor de Dios ha estado trabajando en la vida de él. Pero si tienes a Dios en su relación, no más los domingos y entre semana no le estás buscando, créeme que te va a costar orar, créeme que te va a costar cantar, créeme que te va a costar demostrarle a esa persona. Y no, ojo, no estoy hablando de aquí de que la única forma de alabar a Dios es saltando y gritando y gloria a Dios, aleluya, amén, hermano. No, eso fue una forma de expresarle. Y lo hacemos aquí y como iglesia aplaudimos y está bien. Pero puedes actuarlo, puedes fingirlo, puedes ser un hipócrita. Pero no hay nada mejor que expresarlo del corazón. Pero no puedes expresarlo si servimos a Dios si no hay una relación con Él. ¿Sí me hago entender? Entonces tengo este resumen para ti. Quiero que me pongan mucha atención y se lo voy a leer. Mi nivel de alabanza se mide en mi libertad que hay en la relación con mi Creador. Si la alabanza es una demostración verbal y física, porque todo el tiempo para mí es hablar de Dios, pareciera que fuera una crítica, pero no es así. ¿Por qué tiene que ser una sobreexpresión las palabras y gestos? La cara de la moneda está aquí. Hay algunas personas que piensan que debe ser supremamente movido, alabando y gritando y expresarlo. Y hay otros que tienen que ser supremamente callado. Yo digo, esas dos expresiones extremas son perjudicales. La mejor forma que puedes hacerlo es hacerlo de corazón. Y en eso encuentras un balance. Entonces, si quieres un privilegio servirle, debes entenderle que servirle significa alabarle. Y alabarle tiene que ver con tu relación con Dios. Pero no puedo alabarle si yo no puedo experimentar todo eso que Dios me ha dado. Porque alabar es gratitud. Si yo hablo que servir es un privilegio, indica de que yo en la alabanza debo expresar con amor y gratitud, con expresiones, con mi cuerpo, con mi mente, el decirle gracias a Dios. Y eso es parte de servirle. Y por eso dice cantad, cantad. Punto B del 1 dice con nuestro clamor. Vuelvo a repetir, ¿por qué estamos hablando de alabanza y clamor? Porque servimos a Dios de una forma exterior. Exterior. La alabanza se expresa de una forma exterior, ¿cierto que sí? Ahora el clamor. ¿Qué puede significar la palabra clamor? Miren lo que nos dice el versículo 1, la parte B. Vuelvo a repetir, dice, alabar a Jehová, invocad su nombre. La palabra invocar es hablar del nombre de Dios, llamarlo a este lugar, decirle, Señor, estás aquí, proclamarlo, clamar. Y miren lo que nos dice el punto, versículo 2 dice, versículo 4 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Es decir, que si hablamos con nuestro clamor, de forma exterior para servirle, debo buscar, invocar el nombre de nuestro Creador. Si usted quiere tener el privilegio de servir a Dios, debes clamar su nombre. ¿Y qué es clamar? Es un conjunto de voces, gritos proferidos ¿con qué? Con vehemencia. Bíblicamente y en hebreo existen dos palabras que hablan de clamar o invocar el nombre. Número 1 es la palabra fa, que es Z-A, que significa clamar con auxilio,
en momentos difíciles. Señor, ayúdanos, no sabemos qué hacer. Por favor, mi familia está pasando por esto. Te pido tu ayuda. Y está la palabra Shah, S-H-A, que significa llamar. Aló, Dios, ¿puedes venir, por favor? ¿Dónde está Dios? Necesitamos de Dios. Busquémosle. Está aquí con nosotros. Oremos. Y lo curioso es que la palabra Sa y Shah son sinónimos de oración. Es decir, que si yo quiero sentir que es un privilegio servir a Dios, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida hablando, buscando, pidiéndole a Dios? Yo soy muy espiritual, hermano Jonathan. Yo oro 3 veces al día. ¡Wow! Al desayuno, al almuerzo y a la comida. Ahí busco a Dios en ese momento de comer. ¿Y tus momentos a solas? Cuando te levantas, ¿qué es lo primero que levantas? ¡Pum! TikTok, Facebook. ¿Es lo que estás buscando? Voy a mirar una buena prédica. Y ¡pum! Llegó a Facebook y empezó a ver videos. Es una excelente competencia que tenemos los cristianos con el mundo. Es 1 minuto y medio. ¡Pum! 2 horas pasaste viendo un TikTok o viendo Reels en Instagram. ¿Y en qué momento pasó 1 hora y media? ¿En qué momento pasó media hora? ¿Sí? Y escogemos no en la noche. Y en la noche estás muy cansado y empiezas, Señor, gracias por crearme. ¿Cómo está nuestro clamor? ¿Cómo está el resultado? Y yo quiero decir lo siguiente, y quiero que me pongan mucha atención. ¿Qué tanto estamos buscando a Dios en nuestra vida? Es el clamor, si hablamos de privilegio de servir a Dios, las cosas importantes o prioridades son la determinación de mis acciones en mi vida. Déjeme explicarle mejor esta idea. Nuevamente, las acciones, lo que yo hago, lo que yo considere que es importante o prioridad, es lo que determina mi actuar en mi diario vivir. Es decir, que si para mí es más importante mi trabajo, pero no orar, vas a ser esclavo de tu trabajo. Si no me creen, es un principio bíblico. Y un ser humano descubrió ese principio bíblico y esa persona es Pareto, es un italiano. Y mire lo que este señor en Italia descubrió, dijo, el principio de Pareto dice que establece que el 80% de tus resultados provienen del 20% de tus acciones. Es decir, lo que tú haces que es prioridad va a ser el 80% de lo que va a hacer resultar en tu vida. La pregunta es, ¿en ese 20% de prioridad en tu vida está la alabanza a Dios? ¿Está el clamor a Dios? Porque si no está eso, más lo demás que vamos a ver, no esperes que el 80% del resultado de tu vida vaya a ser todo bien. No esperes que tus hijos van a buscar a Dios cuando tú no lo estás haciendo. No esperes que tu vida se arregle cuando no estás haciendo lo prioritario. Si hablamos de que es un privilegio servir a Dios, entonces tengo que clamar de Él, tengo que buscarle. Pero si lo coloco como 5ª, 8ª, 10ª opción en mi diario vivir, ¿qué esperas de tu vida? ¿Que todo sea felicidad? ¿Que todo sea Disneylandia? No. Muchas lágrimas que tú has tenido se hubieran podido ahorrar si buscamos a Dios. O muchas lágrimas que has tenido han podido tener mucha más conexión con Dios y reconciliación con Dios de que sentirse solo o sola todo el tiempo. Si Dios dice que lo busquemos, que lo clamemos, que lo tengamos en cuenta, es porque Él quiere estar contigo. Pero si no logras desde tu privilegio servir a Dios, en tu parte exterior, buscarle a Él, clamarle a Él, de lunes a viernes o de lunes a sábado, y solamente vienes al domingo, déjeme decirte que estás en el lugar equivocado. Pero déjeme replantear esa idea. Estás haciendo cosas incorrectas. Si ese 20% que es prioridad para ti no está Dios,
no lo estás buscando, no esperes que ese 80-90% de tu diario vivir sea bien. O no esperes un respaldo de Dios en todo lo que haces. No estoy diciendo que ahora vamos a buscar a Dios todo el tiempo y todo va a ser felicidad. No. Pero estoy diciendo que todo el tiempo en tu vida Dios va a estar ahí siempre respaldando en lo bueno y en lo malo, en lo que la vida sucede. En eso estoy tratando de decirles a ustedes. Ahora, sé, si es un privilegio servir a Dios dentro de nuestra parte exterior, estamos hablando de que con nuestra predicación. Ay, Jonathan, pero es que yo no sé predicar. Yo no tengo el talento o el don. Yo no he estudiado la Biblia para pasar al frente a hablar de Dios. Ok, te valgo eso, pero ¿es eso predicar? O sea, la esencia de predicar es únicamente pasar al frente y hablar de Dios. Si hablamos específicamente, ¿ya escribieron? Predicar, con nuestra predicación, perdón. Dice, dar a conocer, versículo número 1, vamos a leer el versículo número 1 nuevamente, dice, alabad a Jehová, clamad, invocad su nombre, dad a conocer sus obras. ¿En dónde? Si se dan cuenta, no dice, vaya a la iglesia, pase al frente y hable de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Estamos hablando de que la predicación dice que dar a conocer sus obras en los pueblos. Entonces, ¿qué es predicar? Predicar es dar un mensaje, comunicar, dar un discurso. A mí me gusta mucho, y no quiere decir que los que llevan muchos años no lo hagan, pero me gusta mucho que las personas que están viniendo por primera vez a la iglesia, muchos de ellos, son evangelizadores o predicadores por excelencia. Porque son las personas que más invitan gente a la iglesia. Y es como, yo no sé en qué momento una persona que recién conoce de Dios y luego ya lleva 3, 4 años, como que la rutina los hace pensar que solamente venir a la iglesia los domingos los hace separados para Dios y ya está. Una persona que recién viene y conoce de Dios es una persona que es un excelente predicador. Porque constantemente está diciendo, mire, Dios me rescató de este problema, ha hecho eso conmigo, ¿por qué no viene a la iglesia y escucha? Muchas de esas personas nuevos creyentes dicen, ay, no sé cómo orar. Y cuando usan sus primeras expresiones para orar, para alabar a Dios, son sinceras y genuinas. Pero en algún momento de ese transcurso de años como que se pierde la esencia con la que Dios quiere que permanezcamos todo el resto de nuestra vida. Los que están en la escuela bíblica en Romanos hemos estado estudiando que el justo por la fe vivirá. No dice que solamente se salvará por la fe, sino que su diario vivir, la fe está inmersa en su vida. Y cuando conoce a Cristo por fe, se permite creyente, empieza a hablarle a todo el mundo. Amigos, yo quiero retarlos de que podamos hablar de ese mensaje que Dios ha hecho en su vida. ¿Qué ha hecho Dios que tú puedas hablarle a un vecino? ¿Qué ha hecho Dios en ti que puedes hablarle a un amigo del colegio, universidad o de trabajo? ¿Qué ha permitido hacer Dios para que tú puedas comunicar? Y te la pongo de la siguiente manera. Si es que dices que yo no puedo hablar mucho de Dios porque tal vez me da pena o no sé cómo hacerlo. ¿Ok? ¿Sabías que tu vida misma es una forma de comunicar, de demostrar, de resaltar el mensaje de Dios? Es decir, que con tu propia vida es un privilegio servirle a Dios, porque tus acciones son lo que van a demostrar. Y por eso Jesús dice, y en esto conocerán mis discípulos, por lo que tanto hablan, por lo que tanto actúan. ¿En qué dice? ¿Por qué? Por el amor que tienen los unos por los otros. Y es muy bonito y hermoso. Oh, el amor, the love. Pero ¿cómo puedo yo demostrar ese amor? ¿Perdonar una ofensa grave tal vez? Esa persona habló muy feo de mí. Ok, por favor, no me gustó mucho lo que hiciste. Pienso yo que no fue correcto, pero te perdono. Te aseguro que eso tiene mayor impacto que simplemente decir,
Estás determinando que te afectó lo que te dijo malo, pero mismo estás diciendo, ¿sabes algo? Te perdono. Dejemos aquí, no hay ningún problema. ¿Te puedo dar un abrazo? Créeme que eso es mayor impacto en la vida de esa persona que simplemente decir, ábrase, ¿qué le pasa? A mí me respeta, a mí no me diga esto. No, aquí ninguno de ustedes lo dice de esa manera. Eso es en otra iglesia. Mi vida debe hablar, comunicar, dar un discurso. ¿Eres capaz de hablar de las maravillas de Dios en la vida de los que te rodean? Terminamos el punto exterior, ¿sí o no? Entonces, si hablamos de exterior, quiere decir que tenemos que alabarle, tenemos que proclamarle y tenemos que predicarle. Eso es un privilegio hacerlo. Y eso es parte de servir a Dios. Mire que hasta el momento no hemos llegado a hablar de recoger sillas o de guiar una clase. Y no siento que no lo hagamos. Pero estoy diciendo que primero tenemos que construir el ser en nosotros para después hacerlo. Si mi relación con Dios está bien, naturalmente alabo a Dios. Yo no tengo que obligar a un cristiano a que alabe. Nosotros fuimos creados para alabar a Dios. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Y si mi relación con Dios está bien, voy a expresarlo. Sea que levante las manos 180 grados hacia arriba, hacia el lado, hacia abajo. Sea que lo hable fuerte o bajito. Pero mi expresión física es de gratitud. Un cristiano no puede decir, te alabo, Dios. Esa expresión en el rostro, como si fuera, le han echado un medio limón en la cara, no es de un cristiano real. Tú puedes decir, Señor, te alabo, y puedes tener un rostro de alegría. No necesariamente tienes que levantar la mano y gritar y saltar. Y si lo haces, genial. Y si no lo haces, no hay ningún problema. Pero lo más importante es su expresión natural. Pero en esa alabanza, tengo que buscarle. Tengo que clamar por Él. Tengo que buscar de Él. Entonces, cuando yo le alabo, cuando yo clamo y Él me respondió, ¿sabes qué voy a empezar a hacer? Voy a empezar a predicar. Voy a empezar a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y tal vez para algunos de los que están acá sentados, Dios empieza a instruirlo y puede empezar a utilizarlo aquí al frente de la iglesia también. Pero no significa que lo que yo, Pastor Blair o Juan Carlos, Sebastián, lo haga acá al frente, significa que es la mejor forma de predicación. Pero tú puedes decir a una persona malhumorada, Dios te ama mucho, Dios te va a ayudar. Y tal vez esas tres expresiones sea de mayor impacto que una prédica completa del Pastor Blair. Pero cuando yo la alabo y busco de Él, puedo buscar el momento correcto para hablar de sus maravillas. Y eso es una forma de ¿qué? De exteriorizar el privilegio de servir a Dios. Vamos al punto número 2. ¿Están conmigo, mis hermanos? Ahora vamos a hablar de interior. Punto número 2 dice, con la mejor actitud. Con la mejor actitud. Y si vemos el versículo 3, vamos a leer nuevamente desde el versículo 1. Dice, alabar a Dios, invocar su nombre, dar a conocer sus obras en los pueblos, cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres en el corazón de los que buscan ¿a quién? Entonces, si hablamos en el punto 2, dice que, hablando de forma interior, dice con la mejor actitud. Punto A, con orgullo. ¿Eres orgulloso de ser hijo de Dios? ¿Tienes la estima de decir, wow? Oiga, santo es el nombre de Dios. Qué interesante, qué bonito decir, Dios mío, eres lo mejor. ¿Sientes ese orgullo adentro? Yo lo pongo como medio a comparar. Ni siquiera se puede llegar a un 100%. Tu lugar de trabajo, si estás en un lugar de trabajo donde estás constantemente con un ambiente laboral, uno empieza a sentir pertenencia, ¿cierto? Puedo utilizar el colegio de Juan Carlos. Es que yo trabajo en Angloamericano. ¡Wow! ¡Qué bacano es trabajar ahí! Es que yo trabajo en el Palacio de Justicia. Es que yo hago esto. Es que yo colaboro con tal equipo. Es que yo hago esto.
Y cuando llegamos a construir ese ambiente laboral o ese lugar donde se siente orgulloso de pertenecer, uno dice, es que yo trabajo en tal clínica y soy doctor en este lugar. ¡Qué chévere! ¿Te sientes orgulloso de servir a Dios? Y cuando digo que el ejemplo que doy es comparable a un 30 o 50%, quiere decir que este orgullo va mucho más allá de pertenencia por estar en algún lugar. Va mucho más allá de pertenencia a que es que yo asisto a familia cristiana. Es sentirse orgulloso en esa gloria de Dios, en su nombre. Entonces, ¿qué es gloria? La palabra gloria aparece en la Biblia con dos significados. Por un lado, honor, alabanza, estima. Y por otro lado, brillo y esplendor. Eso es lo que significa la palabra gloria. En concreto, amigos, la expresión gloria a Dios puede identificarse como una alabanza a Dios. Mire que seguimos todavía con la actitud de alabanza. Uno no puede sentirse orgulloso hasta no experimentar ese brillo, ese esplendor, ese honor de servir, de estar, de participar con Dios. No puedes sentirse orgulloso, amigo. Puedes venir durante 5 años a familia cristiana, pero si tu relación con Dios no experimenta el brillo, el esplendor, su nombre completo, su poder entrando en nuestras vidas, no puedes sentir orgullo de ser hijo de Dios. No puedes sentir orgulloso de estar en un lugar sirviéndole a Él. Y cuando yo siento ese orgullo, entonces viene el punto B. ¿Y cuál es? Dice, alegría. Dice, alegres en versículo 3. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Déjeme insistir. Y qué pena si hay algunos hermanos aquí en la iglesia que dicen que yo soy parco, yo soy serio. No confundas seriedad con amargadez. No confundan seriedad con prepotencia. No confundan seriedad con falta de respeto y enojo. Yo puedo ser serio, pero puedo tener alegría. Porque es que es el gozo de nuestro Señor. Es la paz de servirle a Él. Y son dos cosas distintas. El cristiano, déjeme decirle esto, el cristiano es alegre por naturaleza. Y esa alegría no depende de una bebida, no depende de una reunión, no depende de ninguna otra cosa. Ese gozo y alegría viene porque hay paz en nuestro corazón de que somos salvos. No sé si ustedes, pero les voy a dar un ejemplo. Dios me ha permitido estar en muchos países de Latinoamérica y en Estados Unidos para servirle a Él. Y por lo general, cada vez que hay una conferencia o una charla, sea que yo participe o haya enseñado, o en alguna reunión de jóvenes o de adultos, al final, después de cada reunión, hacemos lo que cualquier cristiano buena onda hace. Vamos a ir a comer. Y vamos a ir a un restaurante. Y generalmente cuando sea que vayamos 3 o 4 o vayamos en manada 20, 15 personas, hay algo que distingue en ese restaurante a cualquiera de otras mesas cuando hay cristianos en medio. ¿Sabe qué es? La risa. Y ayer estaba yo preparando la prédica, ayer y llegué a este punto y dice, he estado en Chile, en Perú, Ecuador, en El Salvador, en México, en Estados Unidos, Colombia, en diferentes ciudades de cada uno de sus países. Y cada vez cuando terminamos desde la prédica o enseñar, vamos a comer y todo el mundo estamos toteados de la risa, alegrándonos, contando algo que pasó, que se le cayó la cámara y no, yo estaba ahí atrás, no sé qué tal cosa pasó. Y todas las demás mesas están. Pero cuando hay cristianos, hay alegría, hay gozo. Y puede ser que ese día no tengas para pagar la siguiente día algo, pero pasa algo que cuando nos reunimos estamos alegres.
Y la Biblia dice, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Mire que pensaban tal vez ustedes que estamos hablando del privilegio de servir a Dios y íbamos a nombrar diferentes condiciones para hacerlo. Ya lo hemos enseñado en toda la serie. Hemos hablado de nuestra misión para qué. Vamos a recapitular. Nuestra misión para conectarnos con quién. Con Dios, ¿sí o no? Para conectarnos con quién. Con otros. Con un ministerio y la misión. Pero hoy queremos concluir diciendo, es un privilegio poder conectarnos con cualquiera de estas 4 cosas en conjunto. Pero debemos entender de que no podemos conectarnos con otros. Tenemos una reunión sábado 7 de la noche, jóvenes adultos. ¿Quieres venir? Hermana, el domingo vamos a tener una reunión en la iglesia. Venga que el pastor va a estar hablando bien bacano sobre... Bueno, no creo que bacano sea una expresión de alguien adulto. Pero Dios le va a hablar. Venga. Ay, pero ¿cómo no cree que va a tener dificultades? Para eso está... Mire, es reflejo de sus acciones. Ahí tenga. Venga a la iglesia para que Dios le hable. Sí, sé que estoy siendo un poquito exagerado. Pero si buscamos a Dios, ¿no podemos alegremente anunciar su mensaje? Yo no puedo ser alegre si en verdad yo no estoy construyendo esa relación con Dios. Y eso es lo que quiero darle a entender. El cristiano es alegre, tiene gozo por naturaleza. No quiere decir que el cristiano no llore. El cristiano va a llorar. No quiere decir que el cristiano no va a tener problemas, el cristiano va a tener dificultades. Pero aún por encima de todo eso siempre decimos, Dios está ¿en qué? En control. Dios sabe si esto está pasando por mi vida, Dios sabe por qué. Si algún ser querido murió en mi vida, es injusto. No, Dios sabe por qué. Primero, Dios sabe por qué se lo llevó antes que usted. Y segundo, Dios sabe por qué necesitabas eso. Jonathan, ¿no es muy duro? Sí. Pero es necesario. ¿Y cómo puedo estar alegre? ¿Cómo la Biblia dice que demos sacrificios de alabanza? ¿Cómo algo alegre puede significar un sacrificio? Porque aunque diga el Señor, no entiendo qué está pasando, pero tú eres todopoderoso. Señor, aunque estoy ahorita pasando por el valle de la muerte, te quiero decir que gracias, y yo sé que esto va a servir para yo crecer. Y te pido por favor que en medio que pase de esto, te quiero alabar, te quiero honrar. Es un privilegio para mí servirte, pero sé que al final de este momento duro de mi vida, voy a tener la victoria y al final voy a encontrar por qué pasó esto. Yo no estoy diciendo que en tu vida todo tienes que entenderlo. Yo en mi propia vida he tenido momentos feos y no sé por qué la situación. Pero algo sí estoy seguro, que aunque me sale una lágrima, sé que Dios está conmigo. Y aunque sé que está difícil, puedo sentir paz y tranquilidad, que estoy yendo por el lugar correcto. Pero ¿qué pasa con algunos? Viene un momento difícil, tiene su tiempo de duelo, que estoy completamente de acuerdo, pero después dice, esto no me sirve para nada, Dios no me ayudó y me voy para otro lado. Y hago lo que yo quiera, porque es mi vida, y si me da la regalada gana, lo hago así, punto. Pero ¿qué dice Dios? Si quieres servirle, alabarle, buscarle, clamar. No está hablando de por un momento de 2, 3 semanas, está hablando de una constancia. Si sabes que en tu empresa tiene que entrar X cantidad de dinero, pero tiene solamente Y y no tiene X, ¿qué debes estar haciendo? Buscar a Dios. Alégrese. Y sé con reconocimiento. Mira lo que nos dice el versículo 5 del Salmo 105. Dice, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Acordaos. Me encontraba yo, tenía 17 años, iba a cumplir 18. Me encontraba ya en una encrucijada. O le obedezco al hombre o obedezco a Dios. Y lo que me ayudó a tomar una decisión correcta que iba a impactar mucho tiempo en mi vida
era el poder buscar la forma correcta de tener ese reconocimiento hacia Dios. Y cuando hablamos punto C, que con reconocimiento es, ¿puedes tú recordar, reconocer las cosas que Dios ha hecho en tu vida, en tu pasado? Cuando vienen momentos difíciles, que es un privilegio servirle a Dios, o momentos alegres, ¿recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida antes? ¿Recuerdas el momento en el cual oraste y sentiste paz? ¿Recuerdas el momento en el cual Dios te habló y te dijo, aquí está? Porque si lo hizo en el pasado, es parte de nuestra vida reconocer eso en Dios, porque indica, primero, que recuerdo que Dios es fiel. Y segundo, que en un futuro Dios va a seguir haciendo lo mismo, porque es que yo soy su hijo. Yo soy su hijo. Ahora, si dieron cuenta del punto número 2, estamos hablando de ¿qué? De la parte interior, ¿sí o no? Parte exterior, alabar, proclamar, predicar. Parte interior, hacerlo con orgullo, con alegría y con reconocimiento. Y hablamos de cómo nuestra vida diariamente puede ser beneficiada en esa parte. Por eso, nuevamente déjeme leerle el eje central de nuestra enseñanza. Servir a Dios no es una opción para aquel que lo conoce. Y vamos a entrar más en eso. ¿Cómo así? ¿No tengo opción? No lo tienes. Servir a Dios se va a volver, para aquel que tiene una relación con Él correcta, es una necesidad. Es un privilegio y una oportunidad. Es un estilo de vida. Mire cómo progresivamente en esta idea quiero llevarlos a que servirle debe ser la esencia misma de nuestro vivir. Debe ser la misma esencia de poder trabajar. Así que, llegando para concluir, vamos a entrar a la sección de convicción. Y el punto número 3 dice, con la certeza de tener de Él su bendición. Hay hermanos y hermanas que les cuesta saber y entender que somos bendecidos de parte de Dios, aún en los momentos buenos y malos. Y cuando hablo de con la certeza, la palabra certeza habla de fe. Es pues la fe, la convicción. ¿Ya la saben? Pensaba que iban a seguir. Gracias, mi hermano. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no veo la luz, pero estoy seguro que ese es mi camino, porque Dios me bendijo y Dios lo ha hecho por los últimos años de mi vida, así que voy a continuar. Y cuando tengo esto, tengo la convicción en mi vida, no puedo ser convencido si yo no creo y no le conozco. Y eso es fe, queridos amigos. Yo no puedo sentir el privilegio de servir a Dios, tener un estilo de vida de servirle, si yo no estoy convencido de lo que estoy haciendo es parte del plan de Dios. Yo no puedo estar en esta certeza si yo en verdad no hago que mi fe crezca. Dice que la fe crece ¿por qué? ¿Viene por qué? ¿De qué? ¿Cuándo fue la última vez que oíste la palabra de Dios? Y no era un domingo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste tu propia voz leyendo la Biblia? Y no era un domingo aquí en pantalla. Vuelvo a repetir, si tus 20% de tus acciones determinan el 80% de tu vida, ¿está Dios, esta convicción en tu 20% de prioridad? ¿Está haciendo Dios ese privilegio de estilo de vida de servirle? Porque si no lo está, te lo voy a decir de frente y sin anestesia, no esperes grandes resultados en tu vida. Tú puedes ser muy bueno con números y tener mucha plata, pero al vez de tener mucha plata vas a sentir que sientes un vacío enorme. Tú puedes ser una excelente persona, una excelente ama de casa y mamá, pero no esperes que tengas un propósito completo en tu vida.
Dios necesita estar en ese 20% de prioridad para que tus acciones sean integralmente guiadas por Él. Y es ahí, y solo ahí, que empiezo a tener el privilegio de servirle. De servirle. Porque estoy cumpliendo. ¿Por qué? Porque si está Dios en ese 20%, estoy teniendo una relación con Él, lo estoy alabando, lo estoy proclamando, lo estoy buscando. Dios empieza a hablarme, empieza a tomar decisiones y todo empieza a encuadrarse. Simple y sencillo. Simple y sencillo. Mire lo que nos dice Malaquías capítulo 3, versículos 17 y 18. Mire, dice así. Dice, y serán para mí especial tesoro. Lo que Dios está hablando en tu vida. Mire lo que Dios está diciéndote a ti ahora mismo. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no. Servirle a Dios indica que eres servible. Si no sirves, no sé si me logran entender. Si no sirves como cristiano, no puedes servir. ¿Sí me hago entender? No esperes servir a Dios si no sirves como cristiano. Sé que es un poco brusco, pero es la realidad. ¿Y cómo le puedo servir a Dios? Ya hemos hablado durante todo este domingo, en toda esta prédica. Punto A del 3 dice, el punto 3 dice, con certeza de tener su bendición. A, porque fuimos escogidos por Dios. Mire, a mí mi mente no logra todavía comprender la inmensidad de cómo Dios Todopoderoso, en medio de 7 billones de personas, Dios pudo pensar en mí como Jonathan Céspedes antes de que yo naciera y me dio un propósito, me dio una identidad, me dio una forma de servirle. Y eso, cuando nací yo, me llena. No, mi mente empieza a hacer como choques eléctricos. No logra comprender esa inmensidad del poder de Dios. Pero sí logra hacer algo en mi vida. ¿Sabes qué logra decirme? Que Dios me escogió antes de la fundación del mundo y me dio un propósito para servirle. Y seguir ese propósito me llena. ¿Sabes qué me hace sentir? Me hace sentir pleno. Me hace sentir amado. Me hace sentir con un propósito que sirvo para esta vida en algo. Me hace sentir seguro. Por eso, fuimos escogidos de Dios, porque fuimos escogidos por Él. Nosotros no somos un proyecto de casualidad. Dios no dijo, ok, nació Jonathan, ¿qué lo pongo a hacer? Espere, mijito, cuando llegue a los 12 años ya me invento un plan para usted. No. Dios te diseñó con un propósito específico. Y mientras que busques ese propósito específico, eso que hemos estado enseñándole, téngalo, porque eso es la esencia misma del privilegio de servirle. Eso te hace útil. Eso te hace servible a Dios para servirle. No importa el propósito que tengas. Esas características que hoy Dios me ha dado el privilegio de enseñarte a ti, sirve para cualquier propósito que Dios tenga para ti. Y en su plan diario contigo. Es imposible ser pastor en la iglesia si yo no tengo estas cualidades que acabo de enseñar. Es imposible manejar el computador con decencia si yo no tengo estas cualidades de Dios. Es imposible enseñar a niños, es imposible tocar la batería, la guitarra, si yo no estoy haciendo esto que hoy estamos enseñando. No puedo, yo puedo tocar la batería, puedo estar después de irme para atrás y coger el celular y estar pendiente, y al final de cabo solamente lo que hiciste fue ruido con un sonido y no hiciste nada más. Tú puedes hacer todo lo que quieras, enseñarle a niños, pero al final lo que dijiste fue palabras, porque tu vida no está sirviendo al propósito de servirle a Dios. Punto.
B, porque Dios bendice a los que le sirven. Porque Dios bendice a los que le sirven. ¿Y cómo puede Dios bendecirme cuando yo le sirvo? Dice, es un reconocimiento especial. ¿Por qué un reconocimiento especial? Mira lo que nos dice el versículo 17. Dice, y serán para mí especial ¿qué? Especial tesoro. ¿Qué es lo más lujoso, costoso que tienes en tu casa? En mi casa hay un toro de cerámica y es de mi abuelo que ya murió. Y yo peleé en toda la familia, yo quiero ese toro. Cuando mi abuelito murió, mi abuela murió, yo quiero ese toro. Y ese toro lo tiene mi mamá. Y está en el cuarto de mi mamá y allá está. Pero para mí, en toda la casa, para mí, ese toro es especial. Porque me recuerda al tiempo que mi abuelo me llevaba a la finca y miramos el ganado. Aunque ahorita no nada de ganadero tengo yo. Pero me recuerda como ese momento de todo lo que ha pasado en la familia. Y yo le dije a mi mamá, oiga, ten cuidado con Sam porque viene a la casa, y mi sobrino Sam, y hace su cosa y de pronto se cae y se rompe. Y mi mamá, no, eso no va a pasar. Cogió el torito y lo subió a un lugar y le tiene como una especie como que si llega a resbalar, como que no se va a romper, ¿cierto? Es como el tesoro. Y le apuesto que eso tal vez no pasa de los 500,000 pesos. Pero sé que para mi mamá y para mí, ese toro es muy especial. Es mejor dicho, que se daña el televisor. Sam ya rompió el vidrio de la mesa central de la casa. Y bueno, se rompió, pero hubiera sido el toro. Ay. Dios te tiene como ese torito, como el especial tesoro, por el valor que tú eres, por su amor a ti. Vea, va a sonar bastante cliché, pero es que no hay otra palabra más. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. A su Hijo. Si tú sigues pensando de que Dios no te ama, la mejor expresión de rescatar su tesorito, así como, ¿cómo llama la mamá de Kiko? Tesoro. Mamá. Dios entregó lo más preciado que Él tenía, su propio Hijo, para morir por toda una ganada y manada de pecadores. Y ese fue su tesoro y nos rescató. ¿Necesitas que alguien más te diga que eres el tesoro de Dios? ¿Logras comprender eso? Dice, tenemos un reconocimiento especial. Somos un especial tesoro. Y ahora mira acá. Si somos un especial tesoro, tenemos una misericordia especial. ¿Por qué? Mire lo que nos dice. Continuemos con Malaquías, capítulo 3, versículo 17. Dice, y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Cuántas veces no nos han perdonado mamá y papá por no hacer aseo en la casa como deberíamos hacerlo? Recuerden esa época que papá y mamá le perdonaban tal vez alguna juetera. Sí, por acá está recordando Sarita. Acuérdese ayer. No, estoy bromeando. Si ustedes, porque todavía no soy papá yo, si ustedes como papá y mamá le alcahuetean, le perdonan, son misericordiosos con sus propios hijos y lo han hecho, y nosotros somos de imagen y semejanza de Dios y Dios nos ha podido perdonar, ¿por qué a veces nos es tan difícil entender la misericordia de Dios? Y yo tengo una teoría.
el diablo empieza a mandar sus dardos, que a veces le creemos a esos dardos del enemigo, que no es la misma esencia de la palabra de Dios. Mire, no está aquí, pero en el Nuevo Testamento hay un versículo que me gusta mucho y se los voy a leer. Primera de Juan, lo pueden escribir ahí al ladito de perdón por pecados, si quieren. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: hijitos míos. Ay, me encanta como Juan se expresa con sus discípulos. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Quiero que entiendas esto. Tú la vas a embarrar. Tú no le vas a dar al blanco. Tú vas a pecar. Y cuando pecas, empieza algo llamado remordimiento. Empiezas a llorar. Empiezas a decir: la embarré, estoy mal. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre un verdadero cristiano y no? Que el no cristiano se queda en el remordimiento y se queda ahí y se estanca. Pero el cristiano entiende de que es normal sentirme mal cuando me equivoqué, pero debo tomar cartas en el asunto y arrepentirme. Pero yo no puedo arrepentirme si no entiendo el perdón de Dios en mi vida. Porque a veces el enemigo utiliza esos momentos para decir: ¿para qué ora? ¿Para qué va a la iglesia? Esto lo ha hecho más de 7, 8, 10 veces. Ya hasta se perdió la cuenta. Mamito, papita, ¿para qué va para allá? Eso no vaya a la iglesia. ¿Para qué ora? Dios no lo va a escuchar. Usted la está embarrando todo el tiempo con el mismo problema. Lleva 20 años con la misma ira. ¿Sabes qué debes decirle cuando llegue el soldado del enemigo? Sí, llevo 20 años con el mismo problema, pero este año puede ser el año de victoria y yo voy a hacer el esfuerzo para trabajar en fe en Dios. Sí, la embarré, pero Dios murió por mí. Aun cuando yo no tenía perdón, Dios perdonó mi vida y entregó lo más preciado que Él tenía para yo sentir ese perdón. Sí, yo digo groserías. Sí, yo estoy viendo esas páginas no correctas, pero tengo que hacer un alto. Y tú, diablo, no vas a meterme en mi cabeza a estar pensando cosas que yo no necesito pensar, porque tengo un abogado. Y ese abogado es el mismísimo Jesucristo, que murió por mí y me dio libertad. Ahí, queridos amigos, entiendo lo que es esa misericordia especial. ¿Y sabes algo? Cuando tengo esa misericordia especial, entonces, último, tengo una distinción especial. Cuando hablo de distinción es que tengo un distintivo, algo que me marca la diferencia. Mira lo que dice el versículo 18 de Malaquías, dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia. ¿Cuál es tu distintivo especial? Que vas a poder diferenciar entre lo justo y lo malo, entre lo que le sirve a Dios y ¿qué? ¿Puedes tú venir a la iglesia durante 2, 3, 15, 20 años y no servirle a Dios? He aquí la gran pregunta de la mañana. Se los dejo que el Espíritu Santo les revele esa respuesta. Pero lo que sí estoy seguro es que si pones en acción este privilegio de servir, lo entiendes, el resultado, ¿sabes qué va a ser? Una distinción entre lo que es bueno y lo que es malo, en lo que es justo y lo que es incorrecto, en lo que sirve y en lo que no sirve. Y es que debería ser así. No hay otra manera más de entender que si yo alabo a Dios, yo proclamo a Dios, yo predico a Dios, lo busco, siento orgullo por lo que soy como cristiano, puedo entender su proceso en mí, entiendo que Dios me perdonó, lo hago con alegría, reconozco todo lo que ha hecho a través de mi vida. No hay más fruto que reconocer si lo que estoy actuando está bien o está mal, si esto que está pasando está bien o está mal. No hay otro resultado más que eso. No es posible poder llevarlo a otro.
Y entonces quiero terminar contigo, amigo y amiga. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál cree que puede ser la forma en que Dios puede trabajar a través de ti? Si no tienes respuesta para estas preguntas, yo te invito a que empieces a buscar a Dios de acuerdo a lo que te enseñé hoy. Que Dios va a empezar a dar ese propósito. Va a empezar a mostrarte ese propósito que Dios diseñó antes de que tú nacieras, antes de la fundación del mundo, y que puedas conectarte con Él. Amigos, esta serie, conectándonos con la iglesia, con Dios, con la misión, no podemos llevarlo más allá que esto. Es un privilegio servirle. Es un privilegio buscarle. Es un privilegio estar acá. Y por eso quiero animarles, amigos. Dios quiere que le sirvas. Y una manera de servirle es aquí en la iglesia. No importa la edad que tengas. ¿Por qué no te animas a servirle? ¿O te crees inservible? Porque si te crees inservible, puedes volver a ver la prédica que sale esta semana y te vas a dar cuenta que si sigues esos tips, vas a darle utilidad a tu vida. ¿Están conmigo? ¿Por qué nos ponemos de pie? Vamos a orar para terminar. Dios, en esta mañana queremos alabarte, honrarte. Queremos decirte, Jesús, que eres lo más hermoso que hay en nuestras vidas. Padre mío, hoy queremos proclamar que eres lo más poderoso que ha existido y existirá. Señor, tu misericordia es enorme y grande todos los días. Tu gracia ha tocado nuestro corazón y nuestra alma. Padre, reconocemos todo el trabajo que has hecho en nosotros. Reconocemos, Señor, todo lo que ha permitido hacer en nuestras vidas. Creemos, Señor, que tú tienes un plan para nosotros. Padre, pero mientras que estamos en esa búsqueda o estamos ejecutando ese plan, queremos pedirte, Señor, que nos permita sentir ese privilegio de servirte. Señor, que en cada momento de nuestra vida podamos alabarte. Que cada momento de nuestra vida podamos proclamar tu nombre. Que podamos clamar por ti, Señor, en medio de las dificultades. Padre, que aún, Señor, en dificultades o en cosas bonitas, la alegría, tu gozo sea permanente en nosotros. Dios, confiamos en ti. Déjanos sentir cada vez orgulloso de buscarte, de seguirte, de estar conectado contigo, Señor. Señor, haznos sentir orgullosos conforme a tu voluntad. Pero permítanos, Señor, llegar a ese privilegio de poder discernir lo bueno y lo malo, poder discernir entre lo justo y lo injusto, entre lo servible y lo inservible, Señor. Ayúdanos a estar más conectados contigo, Señor. Te lo pedimos, Jesús. Amén.